aumentarle los sueldos a los trabajadores a través de las paritarias. Casi lo exactamente opuesto a aquel discurso de Alfonsín que decía con la democracia se cura, se educa y se come. Sí. Vean el informe y enseguida hablamos de cómo está el servicio de salud. La economía está viviendo un proceso de ajuste y estos ajustes están cayendo en un lugar donde nunca iban a caer, que es la salud pública. Y de a poco se está viendo en diferentes provincias de la Argentina un sistemático deterioro del estado de la salud pública. Desde las 8 de la mañana estuve. ¿Desde las 8 de la mañana vino? Sí. ¿Y son las 4 de la tarde y todavía no tiene respuesta? Todavía. Continúa el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno provincial dé respuesta a nuestro reclamo salarial. Los que están por la positiva, levantan la mano. Por unanimidad, continúa el plan de lucha. La sala de Ateneo. El sillón es donado. Es casi no sudadero. Me acompaña ahora Jorge Yapkowski, secretario general de FESPROSA. ¿Qué tal, Jorge? Contame cómo está la situación de los trabajadores de la salud hoy en día. Y en general, mal. Somos, y en el sistema público peor. Somos 500.000. Sí. Atendemos 1.700 hospitales, 6.600 unidades sanitarias. Sí. Y 20 millones de personas que son los que el INDEC llama CPE, cobertura pública exclusiva. Sí. Es decir, aquellos que no tienen otra prestación que el sector público. 20 millones de personas. En los CPE son ahora un poco más, porque esta es una cifra... O sea, es prácticamente la mitad de la población argentina. Y ahora que mucha gente perdió obra social o dejó la prepaga, es un poco más alto el número. Bueno, Sí. y lo hacemos con salarios que se han depreciado enormemente porque hay algo matemático. Si uno mira la finanza de las provincias, Sí. lo que le transfirió la Nación en el último año es menos. Sí. Pero las finanzas son superavitarias. Todas las provincias tienen superávit. ¿De dónde lo sacaron? De sus sistemas jubilatorios y del salario de los trabajadores. Y el 85% del sistema de salud argentino, público, Sí. depende de las provincias y municipios. Así que nuestros salarios se han depreciado y hoy ya tenemos 10 provincias en conflicto con sus gobernaciones y con el Estado Nacional en el Ministerio de Salud, producto centralmente de esta caída salarial. ¿Se produjeron muchos despidos en el sistema de salud? Porque a veces pasa, ¿no? Que nosotros vemos solo lo que sucede en Buenos Aires, pero el interior del país también existe. En el interior del país hubo una pequeña tanda de despidos en Río Negro, unos 200 en Córdoba, y el resto de las provincias hasta ahora, por suerte, no tuvimos lo que tuvimos en el Estado Nacional, donde tuvimos 200 en el Bonaparte, 130 en el Posadas, 100 en el Ministerio de Salud, la disolución del Instituto del Cáncer. Bueno, el Ministerio de Salud Nacional es el más golpeado en el tema de despidos, largamente. Sí. ¿Y cómo están justamente en lo que tiene que ver con las paritarias? El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. No sé si van a hacer alguna movilización particular ustedes. Sí, vamos a estar con el Frente en Defensa de la Salud Pública, que nos nuclea a los trabajadores y a los usuarios. Tenemos muchísimas organizaciones de pacientes, HIV, hepatitis, tuberculosis, que han perdido la prestación por los recortes. ¿Y esa gente cómo hace? Y esa gente está mal. La tuberculosis aumentó en el último año
el presupuesto para medicación HIV, hepatitis y tuberculosis bajó el 70% para este año 2025. Sí. Estamos en las provincias que estaban recibiendo los programas nacionales, sí. Están comprándolo las provincias como pueden, pero igual hay faltantes. Ni un solo preservativo en todo el año transferido para los programas de salud sexual y reproductiva, disolución del programa de embarazo, de prevención del embarazo adolescente. Hay realmente una situación en las provincias que manejan la gran parte del sistema de salud muy dificultosa. Y bueno, los pacientes a su vez están reclamando y nos hemos juntado en este Frente en Defensa de la Salud Pública, que el 7 de abril, el lunes, estaremos a la 1 de la tarde en el Ministerio de Salud, frente al Ministerio de Salud, reclamando esto, que no haya más despidos y que se restauren los presupuestos y las direcciones disueltas. Sí, y imagino que algún diálogo o negociación tendrán con el gobierno o nada. ¿Qué respuesta tienen? Con los gobiernos provinciales en general hay una negociación que no llega a buen puerto. La paritaria de Santa Fe fracasó, mañana hay jornada de lucha en Santa Fe. En Chaco no hay diálogo, mañana hay paro. En Tucumán hay diálogo paritario, pero no hubo buena oferta, ya tuvimos 2 jornadas de protesta. ¿Qué es lo que les ofrecen, por ejemplo, en Tucumán? Y, a ver, durante la pandemia, en el último año, se ha perdido casi el 30% de salario, ofrecen un 5%. Para dar una idea. Claro, está muy lejos de la pérdida de poder adquisitivo. Muy lejos estamos, en todas las provincias. Por eso hay conflicto en muchas provincias. Sí. Pero a nivel nación es mucho peor porque hay una decisión política de no dialogar de nada. Te mandan el telegrama de despido, te ponen el salario que vos querés, que ellos quieren, mejor dicho, sí. Y no hay diálogo. Le hemos pedido tanto al ex ministro Russo como al ministro Lugones varias veces entrevistas y no hemos tenido ninguna respuesta. Nada, o sea, nada. Y así lo único que les queda es ir al paro sistemáticamente. Y estamos, bueno, el Bonaparte le hizo 3 grandes jornadas, nosotros abrazamos el ministerio el 14 de enero cuando se disolvieron todas las direcciones, 27 de febrero hicimos una gran marcha desde el Ministerio de Salud a la Plaza de Mayo, el lunes vamos nuevamente al Ministerio de Salud. Esperamos que en algún momento la situación cambie, pero por el momento no nos queda más que presionar en la calle con medidas de fuerza. Y del otro lado están, bueno, todos los usuarios del sistema, que cada vez que hay paros se resiente. Sí, en general nuestros paros son paros manteniendo los servicios de guardia, manteniendo la internación, es decir, cuidamos muchísimo del paciente, son paros autorregulados, y por eso logramos una alianza. Sin la alianza con nuestros pacientes, tuvimos una hermosa demostración antes de ayer en Ingeniero Jacobasi. El gobernador Beretín fue al hospital de Jacobasi, que está muy agujereado, con muchos defectos, y fue el pueblo el que lo rodeó y empezó a cantar nada más. La salud no se vende, se defiende, y los trabajadores simplemente apoyamos. Es decir, que apostamos a una gran participación comunitaria en nuestras medidas, de tal modo de que realmente el poder nos escuche. No somos corporativos. Verdaderamente defendemos la salud pública y eso sin el usuario es imposible. Bien. ¿Cómo ves que va a seguir esto? O sea, ya lleva un año este gobierno, no sé cómo han sobrellevado el 2024, qué paritarias tuvieron respecto, o sea, tuvimos una inflación creo que del 117%. Perdimos salario, es decir, las mejores se acercaron a un 105, 107, algunas se quedaron en el 80, perdimos en todos lados. Sobre todo en el Estado Nacional. Pero hubo provincias también que se quedaron muy atrasadas. ¿Y esas paritarias cómo las lograron cerrar? ¿Con mucha media fuerza? No se cierran. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Santa Fe decretó que era tanto, nosotros firmamos en disconformidad y se terminó. Igual que en Tucumán, para dar 2 ejemplos de paritarias insuficientes. Lo mismo pasó en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. La negociación no se abre con los profesionales, en Chaco tampoco. Es una situación difícil. Y bueno, tenemos esperanza en un cambio de época, en un cambio. Hoy hay una sesión del Senado que esperemos termine con una derrota del gobierno, como fue el primero F,
donde estuvimos, como fue el 24 de marzo, donde todo el pueblo salió a la calle a defender la democracia, y donde también vemos las encuestas que hay una pérdida de credibilidad y de imagen del gobierno nacional, y eso alienta que tengamos en el mediano plazo un cambio político y se abra un diálogo, mínimamente. Este gobierno grita, insulta, no dialoga, eso ya está bastante claro. Es decir, Lugones no grita ni insulta como hace el presidente, pero la actitud de cierre al diálogo es exactamente igual. Bien. ¿Y qué es lo que hoy, vos me decías, bueno, el año pasado perdieron, en algunos casos poco, en otros casos más de un 30% de su poder adquisitivo? Sí, igual que el resto de los estatales. ¿Qué es lo que hoy están reclamando, con lo cual podrían...? Y nosotros en general tenemos más que un reclamo de porcentajes, pedimos que la canasta familiar que marca ATE-INDEC, que alcanza para cubrir los gastos de una familia tipo en las distintas áreas metropolitanas, el salario de ingreso del profesional y del trabajador de la salud en general, que cuando entra al sistema de salud, por ejemplo, un profesional sale de la residencia, ya tiene más de 30 años, ya tiene un pibe, 2 pibes, no podés entrar como a los 18, tenés 11, 12 años de formación y tenés que ganar mínimo para mantener una familia con 2 chicos. 1.600.000 según ATE-INDEC. Bueno, eso es lo que estamos en este momento pidiendo, que cuando uno entra al sistema... Ese sea el piso. Ese sea el piso. Pero de hecho eso no ocurre en ninguna provincia, ni siquiera en las que tienen full time, como la provincia de Neuquén. ¿Y en cuánto están arrancando? Y bueno, salarios? Por ejemplo, en Río Negro 900, un profesional en provincia de Buenos Aires 1.100.000. Bueno, depende de las provincias, pero alrededor de eso hay lugares que son mucho peor, que son obras sociales como OSPLAT de los maestros, que están en 500.000 pesos. Hay provincias más atrasadas, como La Rioja o Formosa. Es distinta cada provincia, pero ninguna alcanza a ese concepto de entro a trabajar al sector público y puedo mantener a la familia. Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias, y los esperamos el lunes en el Ministerio. Muy bien. Nosotros tenemos que irnos, llegamos al final de este programa, nos vemos la semana que viene acá en La Letra Chica para que sigas conociendo tus derechos y acordate siempre, ante la duda, consulta un abogado.